La palabra de hoy tiene que ver con algo difícil, donde por ahí nosotros no podemos entender mucho, y hoy vamos a hablar de los planes de Dios. Planes de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos pasan cosas que no terminamos, ¿no? de entender y de decir, wow, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasa esto? Si yo me porto bien, hago lo que tengo que hacer, ayudo en la iglesia, trato de ayudar a los hermanos. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué tengo que pasar por este problema? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué tengo un familiar enfermo? ¿Alguno se ha preguntado eso? Mejor dicho, ¿alguno no se ha preguntado eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. Tantas veces que hasta temo ofender a Dios preguntándome eso tan seguido. Y quería compartir con ustedes Isaías 55:8 para empezar a hablar de este tema. ¿Alguien tiene chat GPT? ¿Algún joven? Rápido. ¿Podemos preguntar cuántos parpadeos hace un promedio una persona en un día? Mientras yo voy buscando. ¿Cuántos parpadeos? Y me dicen, necesito esa cifra, la iba a buscar y no tuve el tiempo. ¿Cuántos pestañeos hace una persona en un día? Tiene que ver con esto. ¿Ya está Isaías ahí? Por 24. 900, bueno. 19.000 parpadeos por día. Yo lo redondearía en 20 porque yo parpadeo mucho. 20.000 en un día. El tiempo que vivimos acá, no voy a preguntar cuál es el que más años tiene, pero no sé, 80, 90, ya cuando llegamos a 90 estamos complicados, ¿no? Ya preferible, pero a ver, nuestra vida acá, si sean 100 años, no es ni un parpadeo de nuestra vida real, de nuestra vida. Acá en el mundo estamos un parpadeo. Solo un parpadeo. Su vida acá es un parpadeo. Nosotros pensamos que la vida es desde cuando nacemos y nos equivocamos, porque nuestra vida arranca en la concepción, según Dios. Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Y desde ese embrión formado en una mujer hasta que estamos en el velatorio, para Dios es un parpadeo. Para nuestra vida es un parpadeo. Entonces imagínese cuán larga es nuestra vida. ¿Cuán larga es su vida? Es larguísima. Tan larga que nuestra cabeza no nos da para imaginarla, porque somos seres limitados, ¿no? A veces creemos que viene Dios, no sé quién más, y nosotros.
Y estamos tan equivocados, porque nuestra cabeza no nos llega a entender, y lo que les digo después seguramente, y con todo derecho me pueden criticar, pero nuestra vida es un parpadeo. Estamos acá, un parpadeo. Los otros 19.999 parpadeos faltan. ¿Y dónde vamos a estar en esos 19.999 vidas que nos quedan? Eclesiastés 3:11. Para que podamos entender el contexto. Y dice, Dios todo lo hizo hermoso en nuestro tiempo. No, en su tiempo. Y esta parte es la que quiero que nos llevemos, que entiendamos para que después entendamos los planes de Dios. Y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Sin que alcance el hombre, sin que alcancemos ninguno de nosotros, por eso les decía que no nos entra en la cabeza cuán larga es nuestra vida, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón del hombre? Eternidad. ¿Cuánto va a vivir usted? Eternidad. ¿Cuánto van a vivir todos los que no conocen y no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador y no se han arrepentido de sus pecados? ¿Cuántos van a vivir? No, van a vivir una eternidad. Porque Dios, ahí dice, que no ha puesto eternidad en el corazón de los que creen en Él. Dios ha puesto eternidad en el hombre. Por eso, si usted cree que los malos se mueren y van a la tierra y ahí quedan, es un error. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no los malos, perdón, porque la salvación no es por obras. Los que no conocen y no han recibido al Señor como su Salvador, se mueren. A mí me preocupa dónde van a ir. Por eso, la iglesia, el propósito de la iglesia es salvar a esa gente de esa eternidad con lloro y con crujir de dientes. Amén. Vamos de vuelta. Todos vamos a vivir una eternidad, todos. Todos. La Biblia nos enseña eso. Todos vamos a vivir una eternidad. El tema es dónde nos mudamos después del parpadeo. ¿Dónde vamos a estar los otros 19.999 vidas? ¿A dónde vamos a estar? Yo no quiero estar en el fuego, en el lloro y en el crujir de dientes. ¿Sí? Y usted tiene que tratar de llevarse a todos los que pueda con usted. ¿Usted lo va a salvar? De ninguna manera. Nosotros no salvamos a nadie. A nadie. Ningún hombre salva a nadie. El único que salva es Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero nosotros sí tenemos que tratar de hacer correr la buena noticia. Amén. Entendido entonces esto de que la eternidad, para mí era importante que sepamos que somos eternos y que no hay perritos o gatitos que nos vayan a estar esperando en el cielo. ¿Sí? Yo siempre les digo, ¿y vos en qué crees? ¿En lo que dice la Biblia? Bueno, pero no, mira, si está en la Biblia, para nosotros lo creemos. Si no está en la Biblia, y la Biblia no dice que los gatitos se van al cielo. Por más Instagram y TikTok, vio que ahora la gente no tiene hijos, tiene gato y perro. Bueno, cuando vayan al cielo van a estar más solos que Adán, digamos, porque o sea, no van a tener hijos, sobrinos.
van a estar bastante solos. ¿Sí? Yo quiero ver a mi familia en el cielo. Amén. Pero bueno, entonces, importante que nos agarremos de las Escrituras, que no empecemos a comprar doctrinas falsas en redes sociales dibujadas con lindas figuritas. Amén. Y vamos al hueso del mensaje. Vamos a Isaías 55:8. Y dice Dios a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice Dios, más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, los pensamientos que tenemos nosotros y los planes que tenemos nosotros para hoy domingo, para la semana que viene, para el mes que viene, para los años que vienen, está bien planificar, pero no crea que usted o yo tenemos el control de eso. Usted y yo podemos planificar, pero salimos acá a la vereda, se nos cae un poste en la cabeza y se terminó. Entonces, ahí nos damos cuenta que nuestra vida es un parpadeo. Cuando ya terminó, cuando es tarde, siempre nos damos cuenta de las cosas tarde. Entonces, quisiera que entiendamos esto. Los planes de Dios para nuestra vida muchas veces no coinciden con los nuestros. Por más que los nuestros sean buenísimos, altruistas, generosos, está todo bien. Pero muchas veces los planes de Dios para nuestra vida no son los que nosotros creemos. Porque los pensamientos de Dios, como dice en Isaías, son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios para nuestra vida son más altos. Entonces, por eso para mí era importante empezar entendiendo lo rápida y fugaz que es nuestra vida acá en el cielo, en la tierra, perdón. A veces nos enfrentamos, ¿no? A veces no, cotidianamente nos enfrentamos a situaciones que no entendemos, como le decía. Y muchas veces esas situaciones también nos ponen pruebas y nos ponen desafíos. Y muchos de esos desafíos parecen que no los vamos a superar. ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a pagar los millones que debo en la tarjeta de crédito? ¿Cómo lo voy a pagar si la tarjeta de crédito me cobra un interés del 50% o más anual? Y le digo, si usted va a pedir un crédito a la financiera del centro, ni le digo lo que tiene que pagar. No lo va a terminar de pagar nunca y le van a terminar embargando todo. Es difícil nuestra vida en la tierra. Esos desafíos a veces son enfermedades, muchas veces. A veces son pérdidas. A veces son pérdidas incluso de gente joven. Porque uno naturaliza, de cierta manera, que la gente grande se va a morir. Y sí, es cierto. Todos nos vamos a morir. Pero la gente grande tiene más posibilidades, digamos, tiene menos tiempo de ese pestañeo. Pero cuando se muere alguien joven, ¿cuál era el plan para esa persona? ¿Dios es malo? ¿Dios es malo con esa persona? ¿Dios es malo con la familia que ha perdido esa persona? En el velorio yo le aseguro que todo el mundo piensa lo contrario. Pero la palabra nos enseña
que Dios tiene otros planes para nuestra vida y que nuestra vida no es esta. Nuestra vida no termina en el cajón de Pieve. Amén. En momentos como esos, en momentos cruciales le podemos llamar, este pasaje nos invita ¿a qué? A razonar esto que hablamos de que nuestra vida es un parpadeo acá en la tierra, que todos somos eternos, y este pasaje nos invita a confiar, porque si Dios tiene planes para mí, son planes de bien y no de mal, dice otro texto. Amén. Creo que lo tengo por acá y si no voy a apelar a los que me ayudan siempre desde allá. Pensamientos de bien y no de mal. Acá está, Jeremías, podemos ir ahí. Jeremías 29:11. Para que entendamos que esos planes y esos pensamientos que son más altos que los nuestros y los caminos de Dios que son más altos que los nuestros, que los que tenemos planificados para nuestra vida, Jeremías, otro profeta, Dios habla a través de él y nos dice, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No ustedes saben, yo lo sé, dice Dios. ¿Pensamientos de qué? Pensamientos de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene planificado? Porque de eso estamos hablando hoy, de los planes de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene planificado Dios para nosotros? Pensamientos de paz. Y le aseguro que no hay nada más valioso que la paz. Esa paz que cuando uno la pierde se da cuenta que ha perdido algo valiosísimo, ¿sí? La esencia. Entonces, para terminar con Jeremías, pensamientos de paz y no de mal. Y este es importante, yo lo tengo en negrito acá en mi apunte, para darnos el fin que esperáis. El tema es que nosotros creemos que el fin que esperamos está acá. Creemos que el fin que esperamos está acá. Y el fin, el propósito, la finalidad para lo que fuimos creados, lo leímos en el primer versículo, ¿se acuerdan? En Eclesiastés, es la eternidad. Dios puso eternidad. Somos los únicos seres eternos creados a imagen y semejanza de Dios. En la tierra, ninguno de los animalitos ni ninguno de los que viven son eternos, solo nosotros. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso eternidad en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, como decía Jeremías, Dios sabe los pensamientos que tiene planificados para nosotros, pensamientos de paz. Amén. Para darnos el fin que esperáis. ¿Y qué fin espera usted? ¿Cuál es el fin que espera usted? Allá la chilena está muy callada hoy. A ver. ¿A dónde? ¿Y dónde entonces quiere usted estar? ¿En el fin? ¿A dónde quiere estar? En el Señor. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso? Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. ¿Dónde quiere terminar usted? ¿Dónde quiere terminar? Vamos de vuelta. ¿Dónde quiere Dios que terminemos? Para darnos el fin que esperamos. Porque nosotros esperamos que Dios nos dé un fin lleno de, no sé, de holgura, de riquezas, de autos nuevos, de salud,
salud, nadie se va a enfermar en mi familia, nadie. Nadie se va a morir en mi familia, nadie. Ese es el fin que nosotros esperamos. Pero no es el fin de Dios, porque Dios sabe que nuestra vida es un parpadeo acá. Nosotros no lo entendemos. Entonces el fin de recuérdeme su nombre, porque no le quiero decir la chilena. Blanca, mil perdones, Blanca, por ahí soy muy malo con los nombres, Blanca. Lo que dijo Blanca es tal cual. Usted piense en este momento, ahora, a quién quisiera encontrarse en el cielo. Pensemos. Si esa persona que usted pensó tenía en su corazón a Jesús como su Salvador, usted la va a ver cuando usted se muera. Porque ese es el fin que Dios tiene para nosotros. Amén. Por eso tenemos que confiar. La fe es igual a confianza. Sabiendo que Dios, hasta cuando nosotros dormimos, Dios está obrando. ¿Usted sabe que Dios no duerme? Nosotros dormimos, pero Dios no duerme. ¿O usted me puede decir algún pasaje que Dios duerme? Eduardo, ¿hay algún pasaje que diga, y Dios estaba durmiendo? En la Biblia hay cientos de pasajes que muestran que hasta los profetas, los más grandes héroes de la Biblia, todos duermen. Por eso es muy atinado, y gracias Eduardo por el aporte, cuando uno se muere acá, en realidad tómelo como que se durmió, y cuando se despierte va a estar en un lugar maravilloso y con un cuerpo renovado, no con este cuerpo de humillación que tenemos. ¿Sabía que nosotros tenemos un cuerpo donde se va descomponiendo y termina siendo un cuerpo de humillación? Pero Dios nos va a dar un cuerpo, dice la palabra, glorificado, renovado. Amén. Así que está bien preocuparse por la salud, cuidar el cuerpo, es el templo del Espíritu. Dios vive acá adentro, así que hay que cuidarlo. Pero cuando no morimos, Dios no queda en el cajón, Dios se va para arriba y espera que nosotros nos vamos con Él. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo efímero de la vida. ¿Sí? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Sí? Por eso la paciencia y la confianza en que Dios está obrando con sus planes en nuestra vida, a pesar de que esté durísima la calle, durísimo el trabajo, la economía durísima, conseguir que nos atiendan en salud durísimo, está todo difícil. Yo tengo 56 años, cumplo 57 dentro de poco y no me acuerdo nunca, no sé si alguien se acuerda o alguien ha vivido una Argentina o un mundo donde todo sea prosperidad, salud, maravilla. No existe. No existe, porque hasta en los países más adelantados y civilizados y que están bien económicamente, de repente están en guerra. ¿Sí? De repente aparece un loco en una escuela y mata a un montón de gente que pasa casi todas las semanas. Entonces, en este mundo, otro pasaje que para mí es hermoso, que es San Juan 16:33. Que además de Juan 3:16, para mí es este pasaje fundamental que lo sepamos. San Juan 16:33 nos dice, en el mundo la van a pasar fenómenos de acuerdo a todos los planes que tienen. No dice eso porque ni me di vuelta, ¿eh? En el mundo van a tener mucha salud. No dice salud tampoco. En el mundo todos van a tener un auto nuevo. Entonces me engañaron. Me engañaron porque yo antes escuchaba otras iglesias, otros pastores que decían que Dios era maravilloso y que nos iba a bendecir. Apenas lo conozcamos íbamos a estar bendecidos. Pero el que dijo eso
fue Jesús. Vio que hay Biblias que tienen la palabra de Jesús roja como diciendo lo que dice Jesús, ni lo piense otra vez. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, de eso se trata la fe, confianza. ¿En quién? ¿En mi papá? ¿En mi pareja? ¿En mi vecino? En Dios. Confiar, porque Jesús ha vencido al mundo y con esa victoria lo hace a usted también un vencedor. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Quiero ir a la historia una historia que pinta muy claro que los pensamientos y los planes de Dios no son los nuestros. Y quiero ir a la historia de José. ¿Alguien se acuerda de la historia de José? José, vamos a José, que está en Génesis. Muy bien los apuntadores, me encantan los apuntadores. En Génesis está Génesis 37. A ver, si no me equivoqué, Génesis 37, después salta al 39 y al 40. Pero vamos a ir como en un resumen rápido. Pero es una historia maravillosa, para alguien era Abraham. ¿Se acuerdan? Abraham, un hombre que le creyó a Dios allá, en los principios de la humanidad. Abraham, según la promesa de Dios, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y de ese hijo Isaac nacieron varios hijos, entre uno de ellos Jacob. ¿Sí? Jacob. Y Josué, este que vamos a leer ahora, era hijo. José era hijo de Jacob. O sea, era nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. ¿Estamos? Amén, ¿no? Es ahí descendencia directa y no muchas generaciones. Génesis 39. Lo vamos a leer juntos. Si se lo tiene usted en la Biblia, léalo y después repáselo, porque uno cree que leyó todo. Y yo ayer lo tuve que leer 3-4 veces, porque creía que sabía los detalles, y hay detalles que son para una serie de Netflix. Le digo la verdad, son tremendos los detalles. Llevado pues José, desde el principio. José habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, empezamos por 37:1, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, y esto quiero que se lo guarden, ¿cuántos años? 17, un adolescente, un pibe, ¿sí? Apacentaba ovejas con los hermanos, y los hermanos lo querían muchísimo. Más adelante, ¿por qué? Porque él informaba a su padre de la mala fama de los hermanos. ¿Sí? Eso está en el 2 ahí al final. O sea, José medio que era el informante de lo que hacían los hermanos, ¿sí? Cuando se iban. Bueno, Dios lo puso así. Y amaba Israel a José. ¿Por qué aparece Israel acá y no Jacob? Ah, qué bueno. Yo creía que Eduardo me iba a contar más rápido. ¿Cómo es su nombre, hermana? Laura. Excelente. Porque Jacob e Israel son la misma persona. ¿Sí? Después, si quieres saberlo, léalo en Génesis, está en el Génesis 32. Pero Jacob e Israel son la misma persona. ¿Sí? Es como Saulo de Tarso y Pablo, es lo mismo. Tiene un encuentro con una divinidad, con un ángel, con un ser eterno, y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces por ahí en el relato a veces dice Jacob, a veces dice Israel, pero es la misma persona. Sigamos rápido. Y amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos.
Es difícil, no sé, parece que este señor Jacob tenía un montón de hijos. Yo a mis hijos, la verdad, tengo 2 nada más, pero los amo 50 y 50. ¿Sí? Pero Jacob, acá dice la Biblia, y por eso lo creo, amaba más a José, porque lo había tenido en su vejez. Y por eso le hizo una túnica de un montón de colores. Y viendo sus hermanos, que ya no se lo bancaban porque era medio buchón de las cosas que hacían mal, y viendo sus hermanos que su padre lo amaban más que a todos sus hermanos le aborrecían. Vamos al 5. Esta parte la vamos a ir rápido, pero José empezó a ser un interpretador de sueños con solo 17 años. Pero esos sueños, ¿quién se los daba? Muy bien. Dios le hablaba y le mostraba, mejor dicho, Dios le mostraba a José cosas que Dios tenía en sus planes a través de sueños. Porque la prédica de hoy estamos hablando de los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios tenía planes para la familia de Jacob y se los revelaba a José en sueños. Vamos a ir un poquito rápido, si lo querés ir pasando, del 5 en adelante lo podés ir pasando a tiempo de lectura. Pero los planes, encima José era hablador. Entonces José le decía, he soñado que había 11 espigas y las 11 espigas se doblaban, 12 atados, ¿no? Atados de hierba de campo, y todas las se doblaban menos la mía que estaba parada, y todas se doblaban delante mío. Miren cómo les cayeron a su hermano esas. Y las espigas que se doblaban son las de ustedes, le dice José. Y la mía era la que quedaba firme parada, entonces ustedes se inclinaban ante mí. Ah, qué lindo, cómo te quiero, le decían. ¿No? Pero no quedó ahí, fue peor. Fue peor para la visión de la familia. ¿Sí? Vamos a ver, pero en los planes de Dios, lo que vamos a leer ahora no era peor, era mucho mejor. Por eso le estoy diciendo, y acá vamos. José, mientras me va siguiendo seguramente Marce en la pantalla, José tiene otro sueño, teniendo 17 años, y una familia que menos el padre no lo quería nadie. Le dice, he soñado que veía estrellas, el sol y la luna, y todos se inclinaban ante mí. Ya no eran solo los hermanos, era el padre y la madre, y todos se inclinaban ante mí. Mocoso de 17 años. Imagínese, ahí ya Jacob, que lo quería, que le había hecho la túnica, todo, ya lo empezó a mirar como diciendo, este me va a complicar, me va a hacer renegar. Vio que por ahí los que tienen muchos hijos, este me va a hacer renegar. Bueno, ¿lo van leyendo ahí más o menos? ¿Sí? En el 11 dice, 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba, esa meditaba está como edulcorado, meditaba en esto. ¿Sí? Bueno, en el 12 dice, sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas, y dijo Israel a José, o sea el papá, tus hermanos apacientan las ovejas, ven y te enviaré a ellos. Cuando ellos vieron de lejos que llegaba José, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Dice, acá en el 18, conspiraron contra él para matarle. O sea, ¿qué iban a hacer los hermanos de José? Matarle. Y se dijeron, aquí viene el soñador, el de los sueñitos, aquí viene, dice. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Una cisterna, como eran lugares muy desérticos, había cisternas con agua. Esta cisterna estaba vacía. En definitiva, pero antes de tirarlo a la cisterna, le quitan la túnica que le había hecho su papá. Le quitan la túnica, ¿sí? Y cuando José lo habían tirado en la cisterna, más adelante, en el 28, podemos ver que pasaban unos mercaderes hacia Egipto. Estamos hablando de
súper primitivo todo esto, ¿eh? Pasaban unos mercaderes hacia Egipto porque en Egipto siempre se movía dinero, ¿no? Sacaron los hermanos a José de la cisterna y lo trajeron arriba. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Lo vendieron. ¿Por cuánto? Por 20 piezas de plata. Ahí voy viendo alguna como, ¿no? Lo vendieron por 20 piezas de plata. Jesús lo vendieron por 30, ¿era? Pero son cosas, Cristian predicó hace un tiempo algunas cosas así que son como paralelismos en la Biblia que nada es casualidad. Pero bueno, lo venden por 20 piezas de plata y los mercaderes se lo llevan a José a Egipto, 17 años, ¿no? Entonces los hermanos en el 31 toman la túnica de José, cortan un cabrito de esos que estaban pastando, le echan la sangre a la túnica y se la llevan al padre, ¿no? Y el padre ha reconocido, en el 33 la reconoce a la túnica y dice: esta es la túnica de José, guarda luto, se larga a llorar, se pone cilicio como era en la época cuando guardaban luto, ¿no? Se amarga Jacob, se amarga porque los hermanos le hacen creer que se lo había comido una bestia, a su hijo preferido. Seguimos hablando de planes de Dios para su vida y la mía. Recuerde esto, ¿no? Yo creo que nadie quiere que a un hijo de 17 años lo hagan desaparecer y le traigan la ropa ensangrentada. Creo que peor que eso no debe haber. Creo. Se lo llevan a José. Vamos al 39 rapidito porque acá este es el meollo de la cuestión. José, se ve que era... José dice la Biblia que Dios estaba con él. Todo el tiempo Dios estaba con él. Dios lo había elegido. ¿Por qué? No sé. Pero Dios estaba con José todo el tiempo. Y lo vamos a ver. José es llevado a la casa de Potifar, porque los mercaderes lo venden a Potifar, que era como el ministro de seguridad del faraón, y lo llevan a la casa de Potifar. Y apenas llega José con 17 años, como Jehová estaba con José, todo lo que hacía, lo hacía bien, lo hacía funcionar. José se le ocurría algo y funcionaba y prosperaba. Y José, todo era, evidentemente, no era mérito de él. En el 39.3, miren esto, vamos a ir en el 39.2. Mas Jehová, 39.2, Génesis 39.2, mas Jehová estaba con José, 17 años, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y esta parte me encanta. Y vio su amo, el egipcio creía en Dios. Por supuesto que no, creía en todo menos en Dios. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire cuán importantes son los testimonios, ¿no? Y las obras y los frutos. Los frutos son importantes, lo vemos todo el tiempo en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Y que todo lo que José hacía, Jehová, no José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bueno, hacía yo gracia. La cuestión es que Jehová bendijo la casa del egipcio, porque estaba José ahí, y fue una casa próspera y empezó a tener más de todo, un montón de cosas. Y hay una parte, como le digo, que esto es para Netflix más o menos, porque en el 39.6 dijo: y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José. A mí me encantaría José, vio que le dejo todo, hacete cargo, total todo lo hace bien, es tremendo. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solo de comer. Y acá, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Amén.
¿Y eso fue una bendición para José? Uno dice, mira qué lindo que estoy, tengo buen físico, los abdominales marcados. No fue una bendición. Porque seguimos y después leanla en casa, porque es maravillosa la historia. La esposa de Potifar, como a este pibe le salía todo bien y además era fachero, hermoso, bien parecido, de buen semblante, dice la Biblia, la esposa dice, tac, quiero acostarme con vos, José. Y José le dice, no, de ninguna manera, no pecaré contra Dios ni le voy a hacer esto a mi amo. Literal, lo dice así más adelante, ¿no? Después léalo en su casa. Pero ¿cómo que no? Yo soy la esposa, vení. Y lo hace reiteradas veces, no una vez, reiteradas veces lo acosaba a José. Hasta que un día no queda nadie en la casa principal de Potifar, viene la esposa, lo agarra a José y le saca la ropa. Y no es como ahora que yo tengo cinto, cordones, zapatos, cierre, no, antes la ropa eran como túnicas, muy fáciles más de sacar. Le saca la ropa. La esposa le saca la ropa a José, al joven José, de buen semblante y buen parecer. La cuestión que la esposa inventa que José la había querido deshonrar, porque José en realidad era todo lo contrario, no quería acercarse ni dormir con ella. La esposa enojada, cuando tenía la ropa en la mano, tenía la herramienta para mandarlo a José a la cárcel, habla con su esposo, que era el jefe de seguridad, el número 2 del faraón, lo meten en la cárcel donde estaban todos los prisioneros del faraón. O sea, pasó de ser primero era bendecido por el padre, lo meten los hermanos, lo querían matar, lo meten en la cisterna, lo venden como esclavo. O sea, miren cómo son los planes de Dios, ¿no? Primero José era el más querido de la familia o del padre, después pasa a una cisterna, casi lo matan, lo venden como esclavo. De esclavo pasa a ser de vuelta un hombre de confianza de alguien muy importante. De repente la esposa se quiere acostar con él a la peor cárcel donde estaban los prisioneros más peligrosos del faraón. Y ahora estamos ahí. ¿Y usted dice los planes? Que no era que José era una persona bendecida, porque acá la Biblia lo dice. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Entonces, ¿por qué lo venden como esclavo? ¿Por qué lo mandan a la cárcel por algo que no hizo? Si Jehová estaba con él. Entonces, Jehová, esto es terrible también, no es terrible, como le digo, es una serie, porque José en la cárcel se gana la confianza, después lo pueden leer, ¿no? Está en el 39, Génesis 39 y 40. José, como hacía todo bien porque Jehová estaba con José, José llega a la cárcel, no un shopping, llega a la cárcel. Y en la cárcel empieza a hacer todo bien, trataba bien a todo el mundo, todo hacía bien. Me imagino que limpiaba su pedazo de cárcel, si tenía cadenas las limpiaba, si hacía las cosas encima las limpiaba y las sacaba, hacía todo bien. José era un prisionero ejemplar, a tal punto que el jefe de la cárcel le dice, vos vas a ser mi número 2. De vuelta, esto ya lo vivimos, es un déjà vu. O sea, el número 2 del jefe de la cárcel, no es gran puesto, pero bueno. Entonces, la cárcel estaba a cargo de José. Rápidamente, ¿qué pasa de vuelta? Planes de Dios. Hay los de confianza del faraón caen en la cárcel, que era el copero y el panadero. Así que, Miguel, cuídate un poco. El copero y el panadero caen en la cárcel. ¿Sí? No sé qué pasó ahí en la Biblia, no da muchos detalles. A la misma cárcel donde estaba José. Y tienen sueños. Y José le dice, ¿tienen sueños? Cuéntemelo. Y los interpreta. Y el copero lo pueden ir leyendo y, como les digo, después lo leen en la cárcel. Pero José, como les digo, es una historia apasionante. José, el sueño del copero dice,
te interpreto tu sueño, en 3 días te van a perdonar y vos vas a volver a ser el copero del rey. ¡Qué maravilloso! Buenísimo. Y el panadero, Miguel se fue, no sé dónde está. Ah, está. Y el panadero del rey, porque los importantes de esa época eran los que le hacían la comida al rey y probaban y estaban seguros que no lo iban a envenenar. Y el panadero del rey dice, el copero había tenido un sueño de que eran 3 cosas, entonces dice, en 3 días vas a salir libre. El panadero había soñado con 7, ¿sí? Eran 7 no sé qué. Y José le dice, en 7 días vas a salir. Y dice, igual que el copero, voy a ir de vuelta. No, en 7 días vas a salir y te van a matar. Miren los planes de Dios. Porque además los planes de Dios no son para los que creen. Son para todos. O sea, todo está bajo el control de Dios. Nada escapa al control de Dios. Ni el destino de los que creen, ni el destino de los que no creen. O de los que creen en cualquier cosa. Todo en este mundo pequeño, para Dios este mundo es un grano de mostaza, todo está bajo el control y los planes de Dios. La cuestión que el copero vuelve con el rey, al panadero lo matan, y José, que estaba en la cárcel, le dice, cuando vayas al faraón y en algún momento acordate de lo que yo hice por vos. ¿Qué hace el copero? ¿Qué hace el copero? ¿Qué podemos esperar de las promesas de los seres humanos? Nada. El copero no le da ni bolilla. Sale a los 3 días y vuelve a ser el copero, que era muy importante, el copero del faraón. ¿Y se acuerda del que le dijo que iba a salir de la cárcel? Ni remotamente. A los 2 años, vamos resumiendo, pero léalo en la casa porque es maravillosa la historia. A los 2 años pasan, José seguía en la cárcel, seguía en la cárcel. Y les puedo asegurar que si las cárceles hoy en día son horribles, lo peor de lo peor, imagínense hace 3.000 o 4.000 años atrás, lo que debe haber sido una cárcel. Lo que debe haber sido una cárcel. Antes un vaso de agua valía oro, imagínense lo que debe haber sido una cárcel. Bueno, José está más de 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel por algo que no había hecho. Finalmente, y para ir cerrando, Dios inquieta al faraón con un sueño de 7 vacas, por acá lo tengo, a ver, era un sueño que significaba que iba a haber, para resumir, en Egipto, el imperio más grande de ese mundo antiguo, iba a haber 7 años de prosperidad tremenda y 7 años de hambruna total. Imagínese que si a usted le dicen 7 años la vamos a pasar bien y después 7 años nos vamos a morir de hambre. Tremendo. Entonces, el faraón tiene ese sueño, ninguno de todos los sátrapas que tenía la vuelta interpreta. El copero, ahí se acuerda, el famoso copero, de que había un chico en la cárcel que interpretaba sueños y que le había invocado con lo que le había dicho. Lo traen al chico. Lo bañan primero, eso dice la Biblia, Lo bañan, le ponen ropas nuevas, lo presentan al faraón, porque imagínense lo que debe haber olido José después de estar 2 años en la cárcel. Lo limpian entero, lo ponen al faraón, el faraón le cuenta el sueño y José le cuenta esto que le acabo de decir. Entonces José le dice, va a haber 7 años de prosperidad y 7 años de hambruna. Eso es lo que dice, lo que Dios te ha revelado en sueños. Ahora bien, ¿qué hace el faraón? José le dice, conseguí a alguien que te maneje los 7 años de prosperidad, porque después los 7 años de hambruna van a ser terribles. Siguen los planes de Dios, y ya termino, pero es una historia muy linda. Entonces el faraón dice, ¿y a quién voy a conseguir que me maneje todo este imperio y todo esto que hay que hacer, sino al que me dijo qué es lo que iba a pasar? Pibe, hacete cargo. Y volvemos, ¿no?
José se hace cargo de la casa de Potifar, prospera. Se hace cargo de la cárcel, prospera. Se hace cargo de todo el imperio egipcio. Era el número 2, dice la Biblia. ¿Y qué pasa con Egipto? Prospera de manera tremenda. No había dónde guardar el trigo, porque Jehová estaba con él. A pesar de que estaba en la cárcel, ¿no? Jehová estaba con él. Para terminar, pasó todo como pasó y terminó pasando lo que José había soñado cuando tenía 17 años. Porque era tal el hambre que sus hermanos terminan yendo a Egipto a comprar comida, porque los 7 años de hambruna existieron después de los 7 años de prosperidad, y los hermanos literalmente se inclinaron, y el sueño inicial decía 10, los 10 hermanos se inclinaron ante José, que era el número 2 del imperio egipcio, un hebreo. Todo eso se repite más adelante después con Moisés, y bueno, no vamos a hablar. Pero es muy interesante. Entonces se inclinan y le piden por favor que les venda comida. Y José los reconoce, ellos no lo reconocen a José, porque habían pasado, y escuche bien, habían pasado, José en ese momento tenía más de 30 años. 30. Estamos hablando de los planes y los tiempos de Dios para nuestras vidas. José tenía 17. Pasa todo esto que pasa y ahora tiene 30. Quiere decir que pasaron 13 años. Nuestra ansiedad a veces nos hace creer que esto que estamos pasando se va a solucionar el lunes. Y oramos, oramos para que Dios lo solucione el lunes. ¿Y esos serán los planes de Dios? No lo sabemos. ¿Está bien orar por nuestras preocupaciones? Por supuesto que sí. Dice Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados y yo los haré descansar. Pero en ningún lado le dice, le voy a solucionar los problemas rápido. En ningún lado dice, los voy a bendecir, los voy a solucionar, le voy a hacer que la obra social no le cobre plus. No dice eso. Dice lo que leímos en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, 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 porque va a terminar bien, la historia termina bien. Su historia, por más dura que sea, va a terminar bien. Su historia termina bien, porque usted está destinado y predestinado, dice la Biblia, a tener una eternidad con Dios. ¿Quién puede decir amén a eso? Usted está predestinado a tener una eternidad con Dios. Entonces termina bien, no puede terminar mal. Lo que pasa es que nosotros seguimos creyendo que esta vida es un parpadeo y que esta vida tiene que terminar bien. Pues le cuento algo, esta vida termina mal. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a morir y a nadie le gustan los funerales. Entonces, de acá, usted llévese, en esta vida termina mal, porque Dios nos dio eternidad. Entonces quiere Dios que entendamos que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que este mundo no es nuestra vida es junto a Él. Amén. Amén. Terminamos con esto, Efesios 1:11. En Él, en Dios, en Jesús, y miren, Dios usa los verbos distintos a lo que usamos nosotros. Porque Dios no dice, en Él, refiriéndose a Jesús, tendrán herencia. ¿Qué dice?
en Él, asimismo, tuvimos herencia. O sea, para Él, usted ya es un heredero. Usted ya tiene la herencia. No es que usted va a heredar el reino de los cielos. Usted ya es un heredero del reino de los cielos. Amén. Porque usted, al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, está predestinado a ser heredero del reino de los cielos. Amén. Y Dios ya lo da por hecho. ¿Por qué? Porque Dios sabe los planes. ¿Usted lo puede estropear? Sí, yo también. Claro. Porque Dios nos dio libre albedrío, por supuesto. Pero según los planes de Dios, usted es un heredero del reino de los cielos y está predestinado, dice Efesios. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Que tenga una vida eterna junto a Él. Para eso usted fue creado, para eso usted tuvo esta herencia y ya la tiene. No es que tiene que alcanzar algo, ya lo tiene. Usted recibió al Señor, usted es un heredero del reino de los cielos. Amén. Porque Jesús hizo todo. Ya hizo todo. Durante años hemos ido a iglesias donde decían que para heredar el reino de los cielos tenemos que hacer bien, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que hacer el otro, tenemos que hacer esto, tenemos que no comer carne, comer humita, esto, el otro. No es cierto. Por el fruto los conoceréis. Los frutos vienen solos, pero eso no es lo importante. Eso viene solo cuando usted recibe al Señor como su Salvador. Y cuando otro que no lo tiene a Jesús recibe al Señor como su Salvador, eso es nuestro mandamiento, ¿sí? Recuerden, hacer que otros conozcan a ese Jesús que nosotros conocemos. Entonces, terminamos. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de la voluntad de Dios. Entonces, los planes de Dios para nuestras vidas, acá en el mundo, donde nuestra vida es un parpadeo, son más altos que nuestros planes. Nuestra historia termina mejor. ¿La vamos a pasar bien en el mundo? Seguramente no. Porque no lo digo yo, lo dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Y no dice, puede ser que algunos tengan aflicción. Los que se porten mal tendrán aflicción. ¿Dice eso? No dice. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y no hace ninguna excepción. Ninguna. Ni lo que se porta bien, ni lo que se porta mal, ni lo que se cree, ni lo que no. En el mundo tendremos aflicción. Pero los que confían en Él han vencido al mundo, porque Él ha vencido al mundo. Amén. Y dije que iba a terminar y no es cierto. Romanos 8:28 y ahora sí terminamos. ¿Lo sabe de memoria ese? Es buenísimo también. Y sabemos que a los que aman a Dios, y la clave es el todas. La clave es el aman y el todas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La enfermedad, la muerte, la economía, los golpes, los accidentes, la falta de trabajo, lo mal que la... Todas las cosas ayudan para bien. Porque Dios conoce su final. Y su final es ser un hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Bendito Dios. En este momento queremos poner nuestros planes
en tus manos. Concédeme, Señor, cada día sabiduría para entender y seguir tus caminos, Señor. Sabiduría. Una vez le preguntaron al rey Salomón, ¿qué pediría? Tenía todo el oro del mundo. ¿Qué pediría? Sabiduría, dijo. Alguien que tenía todo el oro del mundo sabía que no valía nada. Señor, danos sabiduría para entender el propósito que tienes para nosotros. Danos paciencia, Señor, para esperar y entender tus tiempos. Y sobre todo, Padre, te pedimos que fortalezca nuestra fe. Que nuestra fe no falle, Señor, ante los problemas y las aflicciones de este mundo, sabiendo que tus planes son más grandes, son más altos que los míos. Y por eso te doy gracias, Señor, porque nos hiciste vencedores por medio de Jesús. Tanto nos amaste que nos hiciste vencedores para que estemos en la real vida, en esa vida eterna contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.